la hora de pensar un nombre para nuestras jornadas de educación especial y teniendo como norte el trabajo realizado por los y las docentes de nuestra modalidad, el esfuerzo, la creatividad, el empeño puesto en la tarea y los resultados obtenidos en nuestros alumnos, así como también en sus ámbitos familiares, decidimos que este año estas jornadas llevaran el título del impacto de la pandemia al devenir creativo. Hoy nos acompañará la licenciada Delia Zerboni, quien nos disertará sobre la curiosidad y la reflexión. ¿Se relacionan con la creatividad? La licenciada Zerboni es licenciada en Psicología, egresada de la UBA, profesora de Jardín de Infantes, egresada del Instituto Sarah Eccleston, posee un diploma superior en Ciencias Sociales con mención en Gestión Educativa de Flaxo y ha cursado la maestría en Psicología Cognitiva en Flaxo, además de numerosos cursos de posgrado. Actualmente se desempeña como capacitadora y disertante a nivel nacional e internacional y como consultora en educación. Se ha desempeñado como directora del área de educación inicial de la Ciudad de Buenos Aires, regente, vicerrectora y rectora del Instituto Sarah Eccleston, profesora de numerosas cátedras en institutos de formación docente, investigadora en universidades e institutos de formación docente, jurado para la selección de directivos, consultora para la definición de planes y programas de estudio, consultora para la elaboración de proyectos de mejora institucional. Fue disertante y capacitadora a nivel nacional e internacional en Perú, México, Guatemala, Venezuela, Uruguay, Honduras y Colombia. Es autora y coautora de numerosas publicaciones vinculadas con educación inicial, gestión institucional y educación en general. Le damos la bienvenida a Delia. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Amelia, por tu presentación. Tengo que agradecer yo esta convocatoria que me permita vincularme por este medio con tantos educadores y educadoras de nuestra ciudad. Así que el placer es mío poder estar hoy por la mañana compartiendo esta temática que, bueno, nos compromete a todos, creo. Bien, colegas, mi presentación se realizará acompañada por un PowerPoint, así que si ustedes me permiten un segundito, voy a vincular mi pantalla con el PowerPoint para que lo podamos compartir. ¿Ustedes lo pueden ver ya? Espero que sí. Amelia, ¿lo están viendo? Perfectamente, Delia, perfecto. Bien, muchas gracias por responder. Bien, colegas, cuando me convocaron de la dirección y plantearon el eje de este encuentro fantástico que estamos viviendo hoy todos, pensé qué significaba el devenir hacia la creatividad desde lo que hemos vivido, sufrido todos en este mundo. Entonces pensé, ¿qué sucedió con los educadores? ¿Cómo vivieron los educadores este proceso complejo que todos hemos vivido? Y entonces se me ocurrió, todos, frente a la situación compleja que nos planteó el COVID, pasamos por una serie de situaciones que nos convocó, nos comprometió a poner en juego numerosos procesos cognitivos, emocionales, para poder sobrellevar esta situación y actuar de la mejor forma posible en función del contexto. Entonces pensé incluir esos procesos en esta presentación. De ahí el título. Entonces, la primera cuestión que dije que provocó esta pandemia es la curiosidad. Creo que en esta presentación ustedes se van a sentir
totalmente identificados e identificadas. Y van a ver que en realidad, tal vez, en algunas partes yo teorizo y en otras partes describo esos procesos que todos hemos vivido. Entonces, ¿qué significa curiosidad? La curiosidad nos conmueve, nos compromete, nos moviliza, crea un estado emocional de inquietud, pero inquietud placentera. Y cuando esa curiosidad se encamina y puede ser desplegada, es que uno siente una recompensa. Uno de los rasgos que caracteriza la curiosidad es que a lo largo de toda nuestra vida nos permite evolucionar. Y esa curiosidad nos permite encontrar respuestas múltiples a numerosísimas situaciones que vivimos. Por eso se dice que la curiosidad es adaptativa. Y como les dije, la razón por la cual seleccioné estas ideas que voy a compartir con ustedes es que la curiosidad moviliza tanto habilidades cognitivas como emocionales. Y quienes han estudiado el sistema nervioso han apreciado que la curiosidad provoca la neuroplasticidad. ¿Qué significa la neuroplasticidad? Que hay un movimiento para unir nuevas relaciones, establecer relaciones, conexiones. Por eso se dice, en un término bastante común, de que esta curiosidad provoca el recablearse. Por eso es evolutivamente adaptativa y provoca amplitud en tantos procesos que cada uno pone en juego. En relación con la curiosidad, quise establecer una conexión con la reflexión. Pero claro, ayer escuchamos a Blechman hacer mención a la reflexión. En todos nuestros proyectos y nuestras planificaciones aparece la reflexión. Se habla en la profesionalización de la reflexión sobre la práctica. Pero bueno, yo dije, voy a incluir qué quiere decir reflexión, porque siempre damos por entendido algo, pero ¿estamos pensando todos lo mismo al respecto de esa idea? Y bueno, como hacemos frecuentemente, fui al diccionario. Y en el diccionario Wikipedia, para ser más franca, porque en este momento apelamos siempre a nuestra computadora, ahí dice que la reflexión implica examinar, deliberar, discurrir, especular, analizar, investigar. Pero claro, todo esto se lleva a cabo en la medida en que uno tiene información suficiente. Aquí yo establezco una relación entre la curiosidad y el obtener información. Si no hay curiosidad, mal podemos decir que salimos a buscar información. La curiosidad se vincula con la reflexión en tanto llevemos a cabo todos estos procesos, estas maneras de analizar esa información que reunimos a través de la curiosidad. Y la reflexión lo que produce en cada uno de nosotros es amplitud de ideas, transformación de creencias, de saberes, y todo esto, sí, por supuesto, da lugar al cambio de nuestras prácticas. Pero no estoy hablando solo de las prácticas educativas, estoy hablando de las prácticas de nuestra vida en general. Una vez que uno recibe información a través de lo que recupera, buscando, indagando, curioseando, lleva a cabo un proceso de análisis de esa información, de interpretación de esa información, de despliegue. Bueno, ese es el proceso deliberativo de la reflexión, que por supuesto transforma nuestros haceres, nuestros pensares y nuestra manera de actuar. Por eso la reflexión conduce a la transformación de nuestra tarea. Ya en el campo educativo no hay ninguna duda
que el proceso reflexivo que llevamos adelante investigando, buscando información, dándonos cuenta del significado de esa información, transforma nuestra práctica. Por eso a mí me gusta hablar de reflexión curiosa. Quiero unir, colegas, a la curiosidad un proceso que todos llevamos adelante si nos lo permitimos, que es el proceso de la disrupción. ¿Y qué es la disrupción? Una irrupción en el proceso de pensamiento, de actuar, de hacer, de decir, de mostrar, que produce una ruptura brusca. Una ruptura brusca respecto de lo que viene siendo. Y lo que viene siendo es lo que está instalado, es lo clásico, es lo tradicional, es lo rutinario. Y muchas veces, y ahora sí quiero insistir en esto, en el campo de la educación, muchas veces es una ruptura brusca dentro de lo estereotipado. ¿Y por qué las cosas son tradicionales, rutinarias o estereotipadas? Porque no reflexionamos sobre ello, porque no introducimos una nueva idea, porque no nos ponemos a desmenuzar a través de un análisis comprensivo, a través de la reflexión curiosa, cómo viene siendo esa manera de pensar, de ser y de actuar. Y es bien importante que le demos un lugar bien importante a lo disruptivo en nuestras prácticas. Ya sabemos que son imprescindibles las continuidades pedagógicas, pero las continuidades pedagógicas pueden ser tales en la medida en que reconozcamos por qué, cuál es el sentido, para qué aquello que seleccionamos enseñar. Vale decir que lo disruptivo, sin ninguna duda, si queremos que sea una continuidad pedagógica clara, pertinente, acabada, tiene que instalarse. Lo disruptivo tiene que ver tanto con la divergencia como con la convergencia. ¿Por qué? Porque la divergencia es hija de la reflexión, pero con la reflexión disruptiva o divergente, no podemos establecer claridad en las continuidades pedagógicas ni claridad en las creencias, en las percepciones, en las representaciones y en los marcos conceptuales. Después de la divergencia, tenemos que acordar conceptos, procesos, acciones y prácticas. Por eso digo que lo disruptivo es hijo de la divergencia, pero requiere, para instalar un proceso de acción claro y acabado, de la convergencia. Y lo disruptivo implica abandonar creencias instaladas. Por eso hablo de abandonar. Cuando pensamos en lo disruptivo, asociamos claramente con el pensamiento divergente. El pensamiento divergente intenta analizar las situaciones desde un ángulo que hasta ahora no habíamos contemplado. Yo digo que permite ingresar por un aspecto sensible, por un aspecto donde puede deslizarse una nueva idea, y eso se instala si el sujeto pensante se lo permite. El pensamiento divergente necesita ser promovido, necesita ser habilitado, necesita ser considerado en el contexto de pertenencia de cada uno de nosotros como algo requerido, aceptado, validado y más que eso, esperado, porque eso implica una experimentación entusiasta por parte de los distintos actores que forman parte de ese grupo, implica ser audaces para abordar problemas. Y fíjense ustedes si han tenido que ser este año audaces y han tenido que apelar a lo disruptivo. Bueno, lo disruptivo fue la pandemia y el pensamiento disruptivo llevó a pensar de manera diferente. Por eso el pensamiento divergente ayuda a
a esta instalación de la audacia, a este arriesgarse. Implica estar dispuestos al cambio. Pensémoslo ya no dentro de la pandemia, sino pensemos el pensamiento divergente antes de la pandemia. Hubo gente que siempre dijo, no, yo como vengo haciendo las cosas estoy conforme, no me pidas que cambie. Bueno, obviamente ese tipo de pensamiento condujo a que en algunas instituciones, en algunas aulas, en determinados grupos de educadores, de directivos, se instalara el estereotipo. Por eso el pensamiento divergente necesita ser avalado desde el contexto, promovido y generado por todos. El pensamiento divergente lo que hace es remover los supuestos, porque el pensamiento divergente, como les decía recién, se une a la reflexión y eso implica que lo que es una inferencia, a mí me parece que, yo creo que, infiero, intuyo, eso vale, ¿saben qué? Eso vale, pero no para que se instale. El pensamiento divergente, como les decía recién, tiene que ayudar a remover supuestos, a desarticular esquemas muy instalados, a flexibilizar posiciones, pero tiene que conducir a que esos esquemas se resignifiquen, esos supuestos se conviertan en saberes, saberes que nos permitan tomar decisiones claras y de esa manera, disculpen, como les decía antes, se producen nuevas conexiones y muchas ideas diferentes. Tantas ideas diferentes como sea posible, pero no propias, sino del otro y del otro y del otro, es decir, de todos. El pensamiento divergente no tiene que ser dominio de una sola persona, y menos en una institución. Tiene que ser una cualidad de la institución educativa. Y aquí entonces hago una especie de integración de lo que les venía diciendo. La curiosidad promueve la reflexión, consolidada esa reflexión desde la divergencia y el pensamiento disruptivo, pero para poder arribar a un pensamiento convergente, que es el que finalmente nos permite tomar decisiones consensuadas, acordadas y acabadas. No quise dejar de poner en relación con esta terrible pandemia lo caótico. Y lo caótico, lo inesperado, muchas veces nos hace huir. Porque claro, ¿a quién le gusta el caos? ¿A quién le gusta la desestabilización? ¿A quién le gusta la situación de no saber qué hacer? Bueno, algunos dicen, huyo, pero no. Evidentemente, de lo caótico, de lo inesperado, de lo imprevisible, de lo que sucede de manera imprevista, puede llevarnos a la creación. Pero claro, intencionalmente, no azarosamente. La creación no surge porque de pronto, y fíjense el dibujito que yo puse, no es que a alguien se le ilumina la cosa. Bueno, algunos iluminados existen porque son maravillosos, pero los seres humanos comunes y corrientes necesitamos, frente a lo caótico y lo inesperado, intencionalmente producir lo que no estaba producido. Y ahí aparece como consecuencia de lo caótico lo creativo. Pero tiene que existir intencionalidad. Bien, después de tantas expresiones previas,
me gustaría compartir con ustedes ideas que estoy totalmente segura que ustedes ya conocen, que hacen a la creatividad. Pero bueno, como les dije antes, a mí no me gusta dar por entendido que todos pensamos lo mismo al respecto de una determinada cosa. Entonces dije, voy a compartir con mis colegas el concepto de creatividad. Y como les dije antes, a mí me gusta mucho buscar en el diccionario, o sea, la fuente que tomemos, cuál es el origen de ciertas palabras. Y encontré que creatividad viene del latín creare, que quiere decir engendrar. Engendrar procesos, acciones, decisiones. Y esta creatividad lo que hace es ir más allá de las limitaciones. Fíjense ustedes las limitaciones que tuvimos este año y sin embargo vean las consecuencias de ese caos y de trascender esas limitaciones. Hubo creatividad, porque hubo deliberación intencionada por parte de cada uno de ustedes educadores en cada una de vuestras instituciones. Y ahí que se vio en ese crear intencionadamente, la intersección entre la realidad, lo que estábamos viviendo todos, y la imaginación. El otro, y sí, y qué tal si les parece que podrá ser, y eso produjo la creatividad. ¿De qué se nutre la creatividad? Y este es un punto central de la creatividad que nos pone a nosotros como creadores, pero que nos pone a nosotros como quien propicia la creatividad en nuestros estudiantes. Esto me interesa destacar. La creatividad no sale del vacío, apela a experiencias vividas, a vivencias, apela a deseos, y ahí está la curiosidad, apela a disconformidades, apela a exploraciones, a investigaciones, a imágenes, apela a lo previo. No hay creatividad sin un referente anterior. Todas las creatividades humanas son consecuencia de la exploración, del indagar, de combinar. Todo esto que yo les dije son saberes y experiencias previas. Por eso la riqueza de posibilitar que estas experiencias, vivencias, deseos, etcétera, como les dije recién, sean propiciados, alentados, fomentados, potenciados en el aula, en las instituciones, como un clima generalizado que aliente la creatividad, tanto en educadores, colaboradores, especialistas, profesionales, directivos, supervisores, como en estudiantes, de acuerdo a las características de cada uno de esos sujetos. Y la creatividad muchas veces surge de la incoherencia, por eso las disconformidades, surge de lo ausente, de lo que no existe, del no tener ideas o recursos para abordar problemas. Esta frase, colegas, la escribí pensando en las consecuencias de la pandemia, en el ser de cada uno de nosotros durante la pandemia. Y la creatividad se aleja, obviamente, de lo rutinario, de lo conocido, de lo previsible, de lo obvio. Y a mí me gusta decir que para alentar la creatividad tenemos que desnaturalizar lo obvio. ¿Y qué significa obvio? Algo que es muy claro, algo que es evidente, algo que podemos darnos cuenta que cómo es, pero sin ningún obstáculo. Por eso lo obvio es lo estereotipado, lo recurrente, lo que se da siempre, lo que es manifiesto para todos, lo que está claro. Y fíjense ustedes, lo obvio también es lo elemental. ¿Cómo salimos de lo elemental? A través de la reflexión, alentando la curiosidad. De ahí que yo vincule curiosidad con reflexión, para salir de lo obvio. Y la creatividad, bueno, propicia muchísimas cosas, pero seleccioné algunas. Por ejemplo, una relación de pensamiento, de ideas, de prácticas,
de estrategias, de formas de evaluar, de plantear las propuestas didácticas, que hasta ese momento no lo hacíamos. Vale decir que establece interrelaciones ignoradas antes. También propicia resultados, por supuesto, porque al establecer esas nuevas relaciones tenemos nuevas maneras de interpretar la realidad, nuestras prácticas, la mirada de nuestros estudiantes, la dinámica institucional, las propuestas colectivas. Y esto es para cada una de las personas que viven y disfrutan de la creatividad. También la creatividad propicia nuevos sistemas de pensamiento y nuevas combinaciones porque apelamos a datos conocidos, lo que les dije antes. La experiencia previa amplía la creatividad y a su vez la creatividad permite nuevas combinaciones, por lo cual lo anterior ahora viene a ser lo previo de lo que sigue, así sucesivamente. La creatividad también propicia establecer nuevas relaciones a situaciones diferentes, pero también a situaciones anteriores, tanto agrega, mejora y enriquece lo anterior como las nuevas situaciones, porque lo nuevo en algún momento deja de serlo, porque seguimos creando y seguimos formando nuevas relaciones. En un lenguaje casi coloquial, diría, la creatividad propicia romper modelos. ¿Y cuáles pueden ser las implicancias de la creatividad para las personas y en las personas? Algo se vincula con lo que ya dije, pero agrego algo. Establecer nuevas relaciones que nos sean útiles para la circunstancia coyuntural que nos toca vivir. Y si no, pensemos en la situación coyuntural del COVID, cuántas nuevas asociaciones hicieron ustedes para apartarse de lo que venía siendo, de lo que era lo normal, el camino principal que como educadores recorríamos. Evidentemente, ustedes estuvieron abiertos a la experiencia. Una experiencia que vaya si dejó huella. Vaya si dejó huella en los estudiantes, en la familia, en la escuela toda. Pero ustedes estuvieron abiertos a recapturar la experiencia previa, formar nuevas combinaciones, darle nuevo sentido a las experiencias previas y transformar lo que eran vuestros saberes de la pedagogía y la didáctica en algo original. Evidentemente, los datos previos ya no eran los datos útiles, tenían que ser reconfigurados y convertirse en nuevos datos. Nueva información, nuevas habilidades, nuevas capacidades, nuevas actitudes, nuevos valores, nuevas competencias. Y si no, nos tenemos que escuchar cada vez que hoy hablamos. El 2021 no va a ser igual, pero no lo decimos solo por lo que va a deparar el estado de salud mundial y particularmente en nuestro país, sino porque nosotros vamos a ser diferentes, porque nuestras prácticas creadas este año han desarrollado competencias diferentes que nadie va a querer dejar fuera. Y quiero compartir con ustedes esta idea. La creatividad convive con la ambigüedad y con la incertidumbre. Y si no, recordémonos cómo vivimos este año, en total estado de incertidumbre. ¿Y qué es la incertidumbre? Falta de conocimiento seguro o fiable, varios cursos de acción. ¿Cuántos momentos ustedes sintieron que, ay, ¿y ahora qué hago? Llamaban a un colega, llamaban a la directora o al director, se ponían a leer, veían una conferencia, volvían a escuchar lo que había pasado con sus estudiantes para decir, ¿qué hago? Y había
había varios cursos de acción posibles y decidieron, pero vivieron, además de en estado de incertidumbre, en estado de ambigüedad. ¿Y qué es la ambigüedad? Esto que les estaba diciendo, el estado casi de ¿y ahora qué? ¿Qué hago? ¿Qué es posible? ¿Qué será mejor? Pero ese estado de ambigüedad, colegas, generó en ustedes incubación, estado de alerta para decir, y sí, y ahí apareció sin ninguna duda la creatividad. Vale decir que ustedes convivieron con incertidumbre y ambigüedad a lo largo de todo el año. Y seguiremos, porque tampoco no tenemos certeza alguna, porque no se puede en este mundo actual pensar en la certeza, qué ocurrirá con nosotros el año que viene y con nosotros como educadores y como nosotros como integrantes y con nosotros, perdón, como integrantes de una comunidad. Yo afirmo que los creadores son pensadores reflexivos y perseverantes. Este rasgo me interesa destacar. Perseverancia. No es que de pronto, bueno, hay momentos en que uno toma una decisión así rápida porque la situación lo requiere, pero para poder decir, tomo una decisión que da nueva forma a mi planificación, a mi nueva manera de encarar la intervención como educador o educadora, a nuevas prácticas respecto de cómo recoger información para evaluar auténticamente. Bueno, todo esto requiere reflexión y constancia. Continuar con el pensamiento, con la idea, con las dudas, con la multiplicidad de alternativas que pueden aparecer. Pero claro, a lo largo de todo este proceso reflexivo y de continuidad y constancia en el pensamiento, hay que tolerar la ambigüedad y la incertidumbre. ¿A quién le gusta el estado de perplejidad? ¿A quién le gusta permanecer curiosamente en un estado de deseo que no se resuelve? Bueno, Freud nos dijo hace ya mucho tiempo, el deseo produce búsqueda de satisfacción. En algún momento tenemos que bajar la ambigüedad, disminuir la incertidumbre y tomar decisiones. Porque la perplejidad constante, no. El deseo constante, no. Pero requerimos de perplejidad y deseo para llevar adelante la curiosidad. Este salir de la ambigüedad y la incertidumbre nos lleva a superar los obstáculos con voluntad. La perseverancia es sinónimo de decisión. Si hay un problema, lo encaro. Si hay otra circunstancia difícil, ¿qué alternativa hay para que con otros o en forma individual pueda superar esta situación? Esto da confianza. Ayer Bretman también habló de confianza. A mí me gusta mucho rescatar la idea de la confianza. Pero la confianza no es algo que emerge espontáneamente. La confianza en uno mismo se vincula con la interacción con otros que nos van mostrando que las ideas, las propuestas, los procesos reflexivos van encaminados a abordar una situación difícil de la mejor forma posible, ¿vale? Es decir, creando, produciendo. La confianza se construye en interacción con el otro. Mutuamente nos respondemos desde la confianza y la valoración. Y esto admite que sigamos tratando de producir, crear, generar. Se dan cuenta, colegas, que yo no estoy hablando de una vida institucional ni simple, ni sencilla, ni livianita. Estoy hablando de generar la cultura de trabajo. Y esta cultura de trabajo es
institucional, por eso se habla de cultura, porque es común a todos. Se construye el pensador reflexivo, se construye el pensador perseverante, se construye otros pensando juntos. Por eso la cultura de trabajo es una condición institucional. Y esta cultura, esta manera de reflexionar y ser perseverantes frente a los obstáculos, nos alienta una mirada hacia adelante. Por eso, devenir de la creatividad nunca se queda quieta, nos abre futuro, nos alienta prospectivamente a mirar más allá de la hora. Pero claro, vamos a cometer errores en ese camino prospectivo, en esa creatividad, en ese camino de búsqueda de superación de obstáculos. Claro que vamos a cometer errores porque somos personas. Y las personas cometemos errores. En la medida en que registremos qué sucedió y nos demos cuenta por qué pasó eso, ahí estamos creando, porque salimos de algo que no resultó hacia una nueva alternativa. Y salir de esto nos produce nos la produce la curiosidad, el deseo por. Y aquí entonces el concepto de comunidad de aprendizaje, concepto respecto del cual he venido hablando a lo largo de todas estas palabras que comparto con ustedes. La creatividad y la colaboración crea la comunidad de aprendizaje. Y la comunidad de aprendizaje, que es la consecuencia de todos pensando, todos discurriendo, todos apelando a pensamientos disruptivos y al reconocimiento y valoración de la diversidad, crea comunidad. Y nos damos cuenta que la comunidad de aprendizaje nos ayuda en situaciones difíciles, en situaciones de desafío, en situaciones de reto, superar esa situación difícil y alentar el cambio. Vale decir que individualmente la creatividad puede ser espectacular, maravillosa, casi genial, pero la creatividad es mucho más genial y mucho más valorada cuando es una construcción de una comunidad pensando juntos. Por eso hablo de creatividad y colaboración. Claro que se necesita un clima de libertad, porque para pensar, para reflexionar, para discutir, para inserir ideas nuevas y converger hacia la creatividad, se necesita un clima de libertad. Clima que se crea justamente por lo que les decía recién, la creación de la confianza mutua. En esta interacción, la confianza crea un clima de libertad para pensar. Y así es como ustedes han encontrado tantas alternativas de acción y han producido alternativas inéditas, propuestas didácticas inéditas. Yo no me he cansado este año de repetir tantas veces como pude, cuando me encontré con colegas como ustedes hoy, de decir que ustedes este año han escrito didáctica, han producido pedagogía, porque como han encontrado tantos obstáculos que no había respuestas escritas, lo que ustedes produjeron, esas propuestas inéditas, fueron producir didáctica, generar nuevas pedagogías. Y esto sin ninguna duda generó una mejora institucional. He dejado para el final de esta idea de creatividad y colaboración la palabra remixar, porque es bastante usado. Ustedes saben que el remixar viene de la combinación de componentes musicales, pero la creatividad, como se vale de experiencias previas y esas ideas previas se combinan de forma diferente, y las experiencias previas que uno tiene vienen de tantos lugares que lo que sí sabemos es que la creatividad y la colaboración apelan al remixar, unir lo previo de manera diferente para producir lo inexistente. Y esto es lo que ocurrió este año. Por eso apelábamos a
presentaciones, a conferencias, iba a decir a bibliografía, bueno, alguna bibliografía, algo escrito en la webgrafía podíamos encontrar, pero muchas veces era pensando nosotros mismos, con nuestros colegas, con las conferencias, con el observar las respuestas que nuestros estudiantes tenían a los planteos que íbamos haciendo, y entonces hemos remixado, dando como consecuencia nuevas producciones diferentes. Y este trabajar colaborativamente para crear tiene que haber sido hecho y tiene que ser hecho y será realizado desde el respeto mutuo, desde la valoración, aunque sea mínimo el aporte del otro, por inhibición, por limitaciones propias, el otro habla poco, expresa poco, pero sin embargo tenemos que valorar lo que el otro opina, dice y aporta. Y esto todo a través de las interacciones múltiples que tenemos que sostener en las instituciones educativas. ¿Y cómo son los educadores creativos? Mucho ya lo vengo planteando, pero ahora lo voy a decir mucho más sencillamente y mucho más sintéticamente. Los educadores creativos colaboran, les gusta trabajar con otros, rescatan, valoran y aprecian la diversidad. Eso que decimos siempre en nuestros estudiantes, trabajemos con la diversidad para lograr la inclusión. Bueno, tenemos que valorar el trabajo con colegas, reconocer la diversidad y apreciar el aporte que cada cual puede ofrecer en el trabajo colaborativo. Los educadores creativos, una vez que han construido sus ideas y sus reflexiones y siguen pensando, se juegan por ello. Explican, aclaran, dan cuenta de, muestran, sostienen sus ideas fuertemente con argumentos y fundamentando. Lo que hacen con los recursos es usarlos de manera variada, diversa. ¿Por qué? Porque usan la imaginación. Es decir, que está instalado que un recurso se usa de una determinada manera, el educador creativo sabe buscar ese intersticio para reconocer que el recurso puede ser utilizado de otra manera. Los educadores creativos adhieren a la mejora. Siempre despliegan intenciones de mejorar lo que vienen haciendo. Por eso son proactivos, miran hacia adelante, miran el pasado para recuperar lo que vienen haciendo, miran el presente para sacar conclusiones acerca de qué hacen y cómo lo hacen. Pero siempre van funcionando en consideración del hacia adelante. Son proactivos. Por eso hablamos de la creatividad antes, durante y siempre. Los educadores creativos, obviamente, no se complacen con la rutina. No les gusta la repetición cuando no es pensada, porque cuando uno repite sabiendo para qué repite y lo argumenta y lo fundamenta, vale la repetición, por supuesto. Y a los educadores creativos les gusta apelar a estrategias movilizadoras. Les gusta llevar adelante intervenciones docentes que provoquen a los estudiantes. Por eso tienen un bagaje rico de estrategias didácticas variadas y las cambian, y las recrean, y las multiplican, y las complejizan. Y como consecuencia de la reflexión constante, desarrollan la escucha atenta. Y le diría también la mirada atenta, porque recogen información respecto de sus prácticas para poder definir la validez, la calidad, la pertinencia de seguir usando lo que usan, variar, incluir otros o cancelar el uso de determinadas cuestiones porque se dan cuenta que no son pertinentes ni acabadas, ni provocadoras para sus estudiantes.
Y una de las cualidades interesantes es que colaboran con sus colegas, pero también les gusta que el equipo directivo apoye sus iniciativas, porque esto es crear confianza. Cuando se sienten valorados y reconocidos por las iniciativas, tienen ganas de seguir incluyendo nuevas iniciativas. Por eso aprecian el reconocimiento que el directivo le da a sus iniciativas. ¿Qué pasa con la curiosidad y los educadores? Bueno, todo curioso es un aprendiz. ¿Por qué? Porque intenta seguir aprendiendo. Y ahí decimos, los docentes curiosos son aprendices y se hacen preguntas interesantes y provocadoras a sí mismos y a los demás. Por sobre todo, al ser ellos curiosos, promueven la curiosidad en los estudiantes de acuerdo a las características de sus estudiantes, respetando la singularidad de esos estudiantes. Hacen preguntas que a esos estudiantes les provoquen algo, les resulten interesantes para seguir curioseando los estudiantes también. Por eso decimos que co-crean el aula curiosa con estudiantes curiosos. Construyen lo que es necesario para andamiar a sus estudiantes, con apoyos, con ayudas, con preguntas, con pistas, y lo que les interesa no es solo el abordaje de los contenidos, sino que esos contenidos estén al servicio del desarrollo de capacidades, habilidades, actitudes, valores. Por eso es que con su curiosidad propician el desarrollo de las capacidades que propician la curiosidad en sus estudiantes, aunque parezca un trabalengua. Obviamente, con estas maneras de intervenir curiosamente en el aula, promueven que los chicos también busquen la novedad. Les gusta que los niños también promuevan inquietudes, generen preguntas, se hagan preguntas, curioseen entre ellos, exploren, investiguen, indaguen de acuerdo a la singularidad y posibilidad de cada estudiante. Quiero destacar que estos educadores se interesan por propiciar la autonomía de sus estudiantes. Enseñan desde la promoción de la autonomía, generando situaciones en las que independientemente y con iniciativa sus estudiantes puedan intervenir. Por eso, el educador curioso, las instituciones curiosas, se disponen a alentar en todos rasgos que hacen a la creatividad. Y en este caso las voy a nombrar porque no tengo intención de aclararlas, estoy absolutamente convencida que ustedes alientan la propia expresión, promueven la resolución de problemas, alientan el pensamiento divergente, y esto es en ustedes, en los estudiantes, en colegas, en su vida propia. Alientan la imaginación, la fantasía, la iniciativa, la exploración activa, la confianza, es decir, promueven que los otros desarrollen capacidades para ir más allá de lo dado, explorando, investigando, imaginando, fantaseando. Es decir, estas maneras que tiene de intervenir el educador promueve que los chicos, los jóvenes, sus estudiantes, sus colegas, vayan más allá de lo hecho, de lo dado, para descubrir lo diferente, lo nuevo. Consecuentemente, la propuesta del educador nos tiene que ayudar a pensar ciertas cuestiones. Yo hago algunas preguntas al estilo de preguntas problematizadoras, lo cual quiero decir con esto que son las preguntas para preguntarnos, para reflexionar, pero no para buscar inmediatamente la respuesta, son para la problematización. ¿Cómo diseña cada educador? ¿Diseña desde el deseo de construir algo nuevo? ¿Lo diseña con otros? ¿Resignifica lo que hacía hacia lo que puede ser? Recuerden que yo dije que el educador creativo
tiene una mirada prospectiva. Formula posibilidades en ese diseño que realiza de la tarea. Es consigo mismo creativo y crítico. El educador apela al pensamiento divergente y convergente. Intenta transformar la realidad con lo que hace. Pone foco en lo relevante, pero bueno, este año no ha habido duda que ustedes lo han hecho. Hubo que poner foco en lo relevante y creo que esto podría ser una cualidad interesante de aquí en más. Muchos contenidos, tanto fluir, ir hacia, y a veces eso significa que el aprendizaje y las capacidades sean más frágiles. Profundicemos poco en lo que es relevante. Este año no hay ninguna duda que todos aprendimos a poner foco en lo que era significativo y además posible. La propuesta del educador, para que sea creativa, es flexible, es provocadora, es desafiante. El educador apela a múltiples lenguajes, distintos códigos, distintas formas de expresión de acuerdo a la singularidad de los estudiantes. Idea nuevas posibilidades, siempre otras diferentes que habiliten a seguir dando oportunidad para revivir capacidades, reeditar acciones para ampliar, extender lo preexistente. El educador permite imaginar mundos posibles, genera alternativas múltiples. Bueno, estas son preguntas que pueden ayudar a alentar la creatividad. Y aquí algunas cuestiones que podríamos considerar que son interesantes para propiciar y fortalecer la creatividad. Entonces, habrá que pensar en el desarrollo recursivo de competencias de innovación. Habrá que alentar y propiciar siempre el pensamiento divergente. Habrá que ser audaces para abordar problemas y propiciarlo en los estudiantes y en los colegas también. Habrá que propiciar la experimentación entusiasta, de la manera que cada cual pueda, pero experimentar, explorar, indagar. Habrá que propiciar la capacidad de abrir nuevos caminos, también de acuerdo a la singularidad de los estudiantes. Tendrá que acostumbrarse a fomentar en cada cual maneras de pensar originales y no temer a la pregunta divergente del estudiante, a que salga a recorrer ese camino del aprendizaje de acuerdo a lo que a él le parece, en tanto y en cuanto está aprendiendo, está explorando, está experimentando, aprende y desarrolla capacidades en torno a la propuesta del educador. Habrá que proponer y alentar ideas y soluciones nuevas a problemas viejos y a problemas nuevos. Y habrá que propiciar el planteo de cuestiones desconocidas para que los estudiantes, los colegas, la institución pueda llegar a respuestas inesperadas. Este planteo que yo hice en la plana anterior y en esta plana, colegas, es para que reconozcamos que no necesitamos una situación caótica como la que vivimos este año para crear. Tenemos que tomar la creatividad como un rasgo de la vida institucional, de la vida como educadores y viabilizarla en la vida cotidiana de nuestros estudiantes. O sea, aparece una situación caótica, aprovechémosla para crear, pero no esperemos al caos para crear. Y recordemos, esta es una frase que quiero leer si me permiten, diseñar situaciones en las que la imaginación y la creatividad
sean capacidades que den oportunidad para mirar la realidad con ojos de descubrimiento y construir una relación reveladora con el ambiente. Esta debería ser, sería bueno que fuese como una pauta de trabajo, como una condición de nuestra propuesta educativa. Permítanme ahora que por un momento dé entrada a algunas imágenes y apenas diga muy poquitas palabras. Esa imagen refleja una educadora, pero también podría ir allí, yo podría haber incluido la imagen de un educador varón, por supuesto. Pero he incluido esto también. Arte, música, tecnología, alimentación, diseño, estética, instrumentos. ¿Por qué puse estas imágenes? Intenté incluir diversidad de imágenes que reflejan la creatividad del hombre. Pero de hombres que pensaron, que reflexionaron, que produjeron algo diferente de lo preexistente, pero muchos de nosotros, todos podemos ser quienes creamos y quienes produzcamos. La creatividad no es privativa de algunos iluminados. La creatividad es consecuencia y genera construcción de sentido y significados. A partir de la unión de elementos preexistentes que antes no habían sido unidos de determinada manera, aparece un nuevo sentido, un nuevo significado. Y eso genera la producción humana. Lo que tenemos que considerar es que la creatividad, como algunos dicen, y es un mito errado, no es privativa de unas pocas personas, sino es una cualidad, una habilidad, una capacidad, una competencia que tenemos posibilidad de desarrollar cada uno. Y en relación con la creatividad, algunas preguntas. ¿Qué sucede en la escuela? ¿Qué se preguntan los actores institucionales? Porque esto es importantísimo al momento de decir, creamos o no creamos. ¿Tengo ganas de enseñar de otra forma? ¿Tengo ganas de ser creativo? ¿Tengo ganas de gestionar desde la creatividad? Porque si no tengo ganas, no hay deseo, no hay curiosidad, obviamente no va a haber reflexión y probablemente no haya creatividad. Entonces, hay que potenciar las ganas, porque cuando se crea hay satisfacción, y la satisfacción que produce nuevo deseo. Cuando el deseo se gratifica, se satisface, que hay plenitud, gratificación, que hay nuevo, y así recursivamente la satisfacción produce nuevas ganas de crear. ¿Cuáles son las implicancias de la creatividad en el plano institucional? Cuando la respuesta al tengo ganas es sí. Es capacitarse. Los educadores, los directivos, los profesionales, los colaboradores, todos los que forman parte de la institución, se capacitan y de esa manera son capaces de generar nuevas respuestas, nuevas propuestas. Lo que hacen los integrantes de las instituciones, les decía, y pido disculpas, lo que hacen los educadores es compartir ideas, conceptos, experiencias, propuestas, modalidades de intervención. Cuanto más creativos son,
más se comparte, porque hay más deseos de llevar adelante alternativas compartidas y experiencias enriquecedoras para todos. Cuando hay creatividad, los educadores son capaces de producir herramientas variadas para el trabajo, generar distintos procedimientos. No hay ninguna duda que se transforma la institución. Pero claro, tiene que ser desde el respeto por los disensos. Yo les decía, divergencia, disruptividad, pero eso no puede ser constante. Hay que arribar a acuerdos. Y eso construye una cultura institucional. Y esta creatividad es hija y provoca interactivamente una cultura institucional curiosa. ¿Cuáles pueden ser, permítanme que use la palabra condimentos para el cambio y la mejora? Para que esto dé lugar a la creatividad. ¿Hay una receta? Claro que no hay una receta, pero, sin embargo, hay algunos condimentos. Los nombro rapidito. Hay que generar espacios, momentos, circunstancias para la reflexión compartida y el poder arribar al consenso. Hay que tener una visión institucional compartida, co-creada, metas, aspectos, propósitos, intenciones que se crean entre todos como intencionalidad compartida. Y tras ella, tras esa visión, van todos. Tienen que compartir cuál es la razón del cambio. La creatividad genera cambio, pero ¿cuál es el sentido del cambio? ¿Cambiar por cambiar? No, cambiar para algo, por alguna razón. Otro condimento para el cambio y la mejora desde la creatividad es la libertad. Pero no una libertad cualquiera, una libertad en función de generar productividad para la institución. Asumir el riesgo del cambio. Seguir aprendiendo mientras se hace. Recoger información, reflexionar sobre esa información que se recoge y seguir haciendo. Por eso decimos aprender haciendo. Alimentar la imaginación. Reconocer el pasado. Yo les dije, cuando uno crea, tiene en cuenta lo anterior. No cambiamos por cambiar. Cambiamos en función de dónde venimos, qué necesitamos transformar. Algo que he dicho este año constantemente, es necesario documentar lo que se hizo, de dónde venimos, qué hicimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Hay que documentar el cambio, el proceso creativo y la transformación. Y hay que tramitar, le puse doble A tramitar, la ambigüedad y la incertidumbre. No temer, sino tramitarla. Y ahora, casi para ir cerrando, quiero unir lo que dio sentido al título de mi presentación. Curiosidad, disrupción, reflexión, producen creatividad. ¿Cómo funciona? ¿Por qué funciona? ¿Qué cosas funcionan? ¿Qué estuvo bien y qué no? No bien porque tiene que salir las cosas perfectas, sino que tuvo sentido, que generó cambio y mejora. Hay que permitirse el dudar, el repensar, el cuestionar y el preguntarse. Todo eso implica curiosidad, disrupción y reflexión. Y tenemos que pensar que la creatividad es una actitud que lo que hace es dudar de la continuidad, de lo obvio, de lo que viene siendo, de lo repetitivo y de lo estereotipado. ¿Qué pasa con las creencias? Hay que desnaturalizar rituales. Y para desnaturalizar esos rituales hay que
reflexionar, tomar esos rituales, pensar en ellos y darnos cuenta si tiene sentido de su permanencia o hay que cambiarlo. Tenemos que operar como comunidad, donde la curiosidad, la disrupción y la reflexión forman parte sustancial de todos. El cambio de una parte del sistema cambia el sistema, pero poco. Por eso es importante que el cambio sea sistémico. Por eso la creatividad tiene que ser un rasgo de todo. Y con esto romperemos la rutinización. Y esto implica una creatividad inclusora, porque estamos dando lugar a la inclusión de cada cual de acuerdo con su singularidad y sus posibilidades. Y una idea que me gusta destacar. A veces decimos, bueno, ¿cuál es la técnica para la creatividad? Podemos leer un montón de ideas sobre qué significa crear, cómo crear, pero si no tenemos una actitud creativa, difícilmente podremos llevar adelante la creatividad. Por eso esta frase, permítanme que la lea. La creatividad es más un enfoque y una actitud que una técnica y tiene su base en la potenciación de la diversidad. Y lo que viene ahora, colegas, si todo funciona bien y no falla la tecnología, quiero compartir con ustedes algunas preguntas a modo de reflexión de cierre. Pero son frases que están ahí escritas. Espero que no les falle a ustedes la tecnología y a mí tampoco. Y voy a acompañar estas frases con mi silencio y música. Bueno, muchas gracias. Aquí estamos. Traté de ser puntual, Amelia. Excelente, sumamente clara, Delia. Me encantó. La verdad que aprendimos mucho. Porque estaba pensando, mientras voy esperando las preguntas en el YouTube, vamos a ver si funciona esto bien. Pensaba, ¿no? En los docentes, en nosotros, los docentes de educación especial, que somos tan creativos y a veces no nos damos cuenta de lo creativos que somos, porque pasa eso. En este momento desplegamos toda la creatividad posible y la verdad que eso lo tenemos adentro desde que empezamos nuestros primeros pasos, ¿no? Vos hablabas de promover, siempre tenemos que pensar en promover la autonomía de nuestros alumnos a través de la creatividad, de ser docente curioso para fomentar la curiosidad de los niños. Y la verdad que es una característica
de los docentes de educación especial y con esto que nos estuviste contando, tus experiencias, tu conocimiento, yo creo que nos va a ayudar un poquito a darnos cuenta de todo lo que tenemos adentro, todo lo que hacemos y a diario y la verdad que a veces pasa desapercibidos para nosotros mismos, ¿no? Nosotros trabajamos con la diversidad, con la singularidad todo el tiempo, o sea que el despliegue de la curiosidad y la creatividad está a flor de piel para nosotras. Tal cual. Bueno, cuando yo escribía este Power y pensaba que quería compartir con ustedes, yo decía, en realidad lo que voy a hacer es una descriptora, porque voy a describir procesos, situaciones, acciones, modalidades de trabajo que muchos ya tienen asumida, pero a veces el que nosotros leamos, veamos o escuchemos lo que nosotros hacemos, nos permite darnos unos besitos y decir, bueno, qué bien, vamos por el camino de la creatividad en este caso, ¿no? Entonces dije, bueno, aunque yo esté reiterando algo de lo que los educadores han hecho este año o vienen haciendo siempre, no importa porque estamos fortaleciendo la estima de los educadores creativos, ¿no? Y curiosos. No, sí, por eso lo decía, porque a veces pasa desapercibido en nuestra cotidianidad, ¿no? En lo cotidiano, nuestro quehacer. Entonces está muy bueno poder escucharlo, porque uno se siente identificado, ¿no? En las palabras que fuiste diciendo y que fuiste relatando. Y también esto de la comunidad de aprendizaje, qué importante es tener esta comunidad de aprendizaje incorporada, ¿sí? Con la creatividad de cada uno, con la colaboración de unos y otros, y este año se vio reflejado más que nunca. Y lo pudimos ver, porque siempre supimos que estuvo, pero este año se sintió fuertemente, y eso es maravilloso. Sí, sí, seguro. Bueno, el aislamiento, que fue como una pauta de trabajo que hace años se aprendía en los profesorados, en las universidades como modalidad de trabajo, nos dimos cuenta con el correr del tiempo que no era potente, que no era viable. Hay tanta necesidad de compartir para saber pensar, darse cuenta, apreciar, evaluar, tomar decisiones. Bueno, y este año culmine, donde evidentemente desde la soledad, desde el aislamiento, era imposible producir. Imposible, además, lo que yo destaqué, la incertidumbre, el estado de deseo, de ansiedad, de tensión, no podía sobrellevarse solo. Había que tener un espacio de contención compartido donde pudiéramos pensar juntos, ¿no? Y esto que hablabas de lo que tiene que ver con la mejora institucional, creo que este año es donde se puso de manifiesto la mejora institucional. Todas las instituciones han mejorado notablemente en su calidad y en cantidad de abordajes, que por suerte pasó y por suerte nos pudimos dar cuenta de eso y también somos reconocidos, aunque no lo digan públicamente, pero somos reconocidos por las familias, por los colegas. Hay mucho trabajo puesto y se ha fortalecido la institución educativa y hay que celebrarlo. Sin duda. Por eso Hay yo que decía celebrarlo. que no tenemos que esperar a la situación caótica. Exactamente, Tiene que exactamente. instalarse el proceso disruptivo, divergente, que lleve a la reflexión y la creatividad como algo sustancial a la dinámica institucional. Por eso digo, crear la cultura institucional de la creatividad, ¿no? Y eso se hace colaborando, porque como también por ahí yo destaco, ¿no? Un buen educador genera buenos resultados en su grupo de estudiantes, pero es un educador aislado. Cuando esto se multiplica por decisión colectiva de trabajar de determinada manera, se crea la cultura compartida y eso genera realmente un beneficio para todos, no solo para un grupo de estudiantes que están a cargo de un buen educador. Los buenos educadores se tienen que multiplicar justamente por la formación personal, porque uno puede tomar una formación individual propia donde quiera, pero por la formación institucional. Hoy, excepcionalmente, lo hago siempre, no hablé del asesoramiento pedagógico, pero obviamente que el asesoramiento pedagógico es sustancial a la creación de una cultura creativa. El Totalmente. acompañando, ayudando a pensar, a reflexionar, a debatir, a darse cuenta, a validar.
porque esto es importante, ¿no? Cuando yo hablo de generar confianza en el otro desde la validación, es importantísimo. Y estoy diciendo las cosas bien. Esto es importante también que lo reconozcamos, ¿no? La presencia del directivo, la presencia del supervisor en, 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 eh, En efecto cascada. en efecto cascada, no me, lo decía con las manos, no lo decía con la palabra. Bueno, el efecto cascada es natural, todos necesitamos reconocimiento, todos necesitamos incrementar nuestra autoestima. La autoestima es en relación, porque el otro Exacto. valida la calidad de lo que uno hace y lo comparte, ¿no? A todos se nos rompió el molde este año. Sin duda. A todos. Tomo tus palabras, a todos se nos rompió el molde. Tal Así cual, que tal cual. estamos barajando y dando de vuelta, sin olvidarnos lo aprendido, como dijiste. Importante documentar, dejar Exacto. registro, aunque sea sencillito, cortito, no preocuparnos demasiado con un lenguaje demasiado técnico, pero sí que quede documentado qué se hizo, cómo se hizo, para qué se hizo, bajo qué condiciones, ¿no? ¿Y qué logramos? ¿Y qué logramos? Tal cual, tal cual. Bueno, Delia, quiero agradecerte muchísimo tu tiempo, porque la verdad que fue muy valioso para todos nosotros y para toda la Dirección de Educación Especial y para toda la comunidad de Educación Especial. Así que muchísimas gracias y esperemos contar con vos en algún otro momento. De corazón te lo digo, muchísimas gracias. Gracias a Silvia, a Cecilia que estuvieron acompañándonos Eso es lo que sí. como intérpretes de lengua de señas. Muchísimas gracias. Cecilia y Silvia, muy generosas en su acompañamiento, muchísimas gracias. Amelia, un encanto tu acompañamiento y un agradecimiento muy grande a la Dirección de Educación Especial de la Ciudad de Buenos Aires, donde trabajé toda mi vida, como te comenté ayer, que soy integrante vieja, consuetudinaria del sistema de la ciudad. Hasta pronto a los colegas que han estado presentes. Muchas gracias por su escucha y suerte a todos. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Buenos días Gracias. a todos. Buenos días.